llamó el pueblo Cachencho y por ser de este lugar, para que no muera Chimbo, te bautizó. Bueno, 31º Festival Nacional del Chamamé en Entre Ríos. Estamos en la noche del domingo. Estamos con el titular de este grupo que ha sido el ganador de Nuevos Valores y que hoy han sido consagrados por el público de Federal. Estamos con el amigo y tu nombre y bueno, contanos algo de la experiencia en el escenario. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Gabriel Núñez, vengo de un pueblito pequeño que se llama Gobernador Crespo, está a 150 kilómetros al norte de Santa Fe capital. Y bueno, una experiencia realmente inolvidable, una satisfacción y un orgullo, porque realmente no lo esperábamos esto. Veníamos con la ilusión que viene todo músico acá, pero también venía por venir a conocer Federal y este festival hermoso, porque nunca había tenido la oportunidad de venir. No sé si son conscientes que ustedes tienen una propuesta musical realmente jerarquizada, que en lo armónico y en el trabajo de las guitarras tiene una propuesta seria y distinta. Bueno, ¿cómo encarás este trabajo? ¿Cómo trabajan? ¿En qué manera ensayan y preparan todo esto? Bueno, voy a sincerarme con vos porque no, si hay algo que tenemos, tratamos siempre en lo posible de mantener esa línea de la sinceridad, ¿no? Nosotros pertenecemos a 3 grupos diferentes de música. Hacemos cosas distintas a esto que hicimos en este festival. Nos juntamos porque surgió una invitación allá en mi provincia para participar en la subsede y bueno, me invitaron a mí. Yo conocí a estos 2 grandes amigos y grandes seres humanos como son Sergio Alzamendia de la ciudad de Santo Tomé y Luis Ángel Torres de la ciudad de San Justo, también estamos todos distanciados también. Y bueno, humildemente ellos supieron aceptar mi invitación y nos juntamos, tratamos de buscar algo que yo creo que a toda la gente le gusta lo que es el género musical porque es algo muy sentido y tiene mucho poder y mucho valor en lo poético y en lo melódico. Tratamos en lo posible nos gustaban a nosotros los temas, pero de que le guste a la gente también. Nos juntamos y tratamos de ensayar, me pasaron todos los chicos porque eso reconozco que ellos son los artífices de este triunfo porque ellos son los que estuvieron con las obras sacando todo parte por parte. Después me pasaron y yo me junté a ellos. ¿Cómo asumen ustedes en Santa Fe el chamamé? El Santa Fe es parte de este litoral grande y ¿cómo lo asumen y cómo lo valoran? Mira, para mí, a mí me cortan las venas y me sale chamamé de las venas. Yo vengo de chiquito que yo soñaba con ser músico, miraba a los grandes músicos y decía ojalá que algún día pueda tener la oportunidad de tocar aunque sea para mí. Y bueno, de a poquito, yo vengo de una familia muy humilde, de a poquito un esfuerzo realmente grande de mis padres y de una hermana de mi mamá, me compraron una acordeoncita. Y bueno, y con eso empecé y después una señora a la que le debo también gran parte de esto, que fue mi primera maestra de música. No terminé por vago ningún estudio de música, pero empecé todo. Ella también, de ahí de mi pueblo, ella la ayuda que me dio fue incondicional, porque nunca me cobró los estudios, me dio los libros, me daba todo con tal de que yo estudie. No estaba capacidad ahí. No sé, o bien estaba equivocada, pobre señora. No creo. Y bueno, y así empecé, pero siempre me gustó el chamamé. Y bueno, en Santa Fe se sigue 2 líneas chamameceras que sobresalen a los otros músicos, que no quiere decir que no sean grandes músicos o grupos, bueno, los maestros recordados como Ernesto Montiel y don Antonio Tarragorro. Es malo que se escucha ahí, pero yo andando por ahí tuve la suerte de conocer infinidad de grandes músicos y conjuntos que si te tendría que nombrar no termino más. Sin duda. Bueno, y a partir de ahora, ¿qué desafíos, cómo van a seguir vos con tu propio grupo? ¿Qué panorama se presenta a partir de este contundente triunfo aquí en Federal? Mira, creo que por lo pronto cada uno va a seguir por su lado, con su grupo. Queremos compartir la alegría con nuestros compañeros de los otros grupos y bueno, si se da por ahí la oportunidad de juntarnos de nuevo para hacer algo que nos guste a todos, bienvenido sea. Yo creo que la primera beneficiada siempre tiene que ser la música, no los músicos. Muy buenas palabras. Desde Maipú, provincia de Buenos Aires, te saludamos y esperamos que esta carrera provisoria que hoy empieza
se prolongue y bueno, y sean felices haciendo música. Te agradezco un montón por tus palabras y aparte te estoy escuchando, sé que sos un gran músico e interpretás muy bien la coordinación. Muchas gracias. Cuando oía en el piquete tu relincho mañanero, eso me anunciaba el alba, el comienzo de la jornada en los trabajos camperos. Los domingos en las cuadreras, sin que seas parejero, si es que yo andaba fundido, para echarle plata al cinto, lo cortaste al más ligero. En la esquina del potrero, tus huesos blanqueando están, como vos te fuiste un día, así se va yendo mi vida, mi compañero Alazán. Como el Juan del Gualeyán, con alma de dos hileras, que en lugar de un corazón le late una verdulera. Te llamó el pueblo Cachencho y por ser de este lugar, para que no mueras chimbo, te bautizó Federal. Un pueblo te ha puesto el nombre y te prestó su apellido. Oh Cachencho.